Hola, me da mucho gusto participar en este evento, aunque sea de esta manera. El tema del que les voy a hablar es aplicaciones de la topología combinatoria. Entonces vamos a empezar con un poco de teoría. El objeto principal en esta plática son los complejos simpliciales, porque nos dan una manera muy sencilla de meterle topología a los objetos combinatorios. Un complejo simplicial no es más que una colección de subconjuntos de un conjunto fijo X que sea cerrado bajo inclusión. A estos conjuntos, elementos del complejo simplicial se le llaman simplejos o caras. Si el simplejo tiene n más 1 elementos, digo que su dimensión es n. A los simplejos de dimensión n también les digo n simplejos y los ceros simplejos son los vértices. Tengo aquí dos ejemplos de complejos simpliciales. Por ejemplo, en delta 1 están estos conjuntos que ven, y en delta 2 además está el conjunto 1, 2, 3. A los complejos simpliciales les puedo asociar unos dibujos. Por ejemplo, aquí en delta 1 he puesto un punto por cada vértice y he puesto una línea entre los vértices que forman unos simplejos. En el caso de delta 2, pues como es lo mismo, más aparte tengo que poner como una tela bidimensional entre los vértices porque 1, 2 y 3 forman simplejo. Aquí tengo un ejemplo más complicado. Un complejo simplicial también se puede dar por medio de sus caras maximales. Aquí ya he dibujado los vértices. También he dicho que voy a dibujar una línea entre los vértices que forman uno simplejo, entonces es lo que he hecho. Luego voy a poner una tela entre los vértices que forman dos simplejos y finalmente en este caso hay un 3 simplejo que lo lleno ahí con espacio tridimensional y entonces este es un dibujo asociado al complejo simplicial. De manera más precisa lo que he estado haciendo es a cada complejo simplicial le asocio un espacio topológico que se llama su realización geométrica y la realización geométrica de hecho es algo más, también se puede extender a morfismos, entonces es un funtor entre categorías. Los complejos simpliciales se han usado en la combinatoria, quizás desde la demostración de Lovász de la conjetura de Neser, en la cual demostró que el número cromático de esta familia de gráficas es el que viene allí. En este caso, él le asoció a la gráfica un complejo de vecindades, o el que llamado el complejo de vecindades, donde los simplejos son conjuntos de vértices que tienen un vecino común. Ahí del lado derecho estamos viendo que A, D y C forman un simplejo porque tienen como vecino común al B. En cambio, A, B y C no está relleno el simplejo porque A, B y C no tienen ningún vecino en común. Bueno, ese es un complejo simplicial. En mi investigación, a mí me ha interesado asociarle como complejo simplicial a una gráfica el que tenga como simplejos a las subgráficas completas. Estoy aquí utilizando que un subconjunto de una subgráfica completa también es una subgráfica completa. Entonces me permite, por ejemplo, decir que dos gráficas son homotópicas si sus correspondientes realizaciones geométricas son homotópicas. Por ejemplo, en esta gráfica, si yo relleno todos sus triángulos, porque son los que al formar completa, forman un simplejo, vemos que pues me queda un espacio que es homeomorfo a la esfera S2. Hay muchos otros complejos simpliciales que se le pueden asociar a las gráficas y que se han estudiado en topología. Aquí, por ejemplo, en estos dos libros pueden ustedes encontrar todas las definiciones y todos los teoremas y pues aplicaciones muy interesantes a estos complejos simpliciales y aplicaciones dentro de la misma combinatoria. A mí me han interesado preguntas teóricas como por ejemplo estas. Partiendo de este hecho de que si tienen una gráfica desmantelable o clan Heli, entonces el operador de clanes en la gráfica me da una gráfica homotópica, entonces surge la pregunta de si tengo una gráfica que no necesariamente es desmantelable o clan Heli, pero alguna enésima iterada sí lo es, si será cierto que todas ellas son homotópicas, todas estas iteradas. No conozco ningún contraejemplo a este hecho, pero tampoco tengo demostración. Otra pregunta, por ejemplo, surge de este hecho, que para toda gráfica, si ustedes me dan una gráfica H, yo les puedo dar una gráfica G que tenga el mismo tipo de homotopía y que es clan divergente. Eso quiere decir que todos los tipos de homotopía se pueden realizar por una gráfica clan divergente. Bueno, eso creemos que no pasa con las clan convergente. Por ejemplo, no conozco ninguna gráfica que tenga el tipo de homotopía de la esfera S2 y que sea clan convergente.
Entonces, pues una pregunta interesante sería caracterizar el tipo de homotopía de las clan convergentes. Entonces, preguntas como estas, pues es lo que me he dedicado en mi investigación mucho tiempo y quizás varios de ustedes ya me han oído antes en el coloquio hablar de ellas. Recientemente, apenas me he enterado que todos estos conceptos de topología y en complejos simpliciales, etcétera, que suena muy teórico, también tienen aplicaciones. A nadie le sorprendería que las gráficas ya desde hace mucho tiempo han tenido aplicaciones. De hecho, la gente que las aplica usualmente les llama redes. Pero recientemente, por ejemplo, los complejos simpliciales se han visto como generalización de las gráficas. Aquí ven el título de este artículo que dice: dos son compañía, tres o más es un simplejo. Entonces, en cierta manera, si en una situación de la vida real podemos ver situaciones donde hay interacciones de más de dos elementos que quisiéramos considerarlas en un modelo, entonces lo que tenemos es precisamente un complejo simplicial. Yo les quiero aquí hablar de un complejo simplicial que se ha estudiado en un contexto de neurociencia. Entonces, en este paper, el tercero de los que aparecen aquí. Entonces, en ese artículo, los autores lo que hacen es, cuando tienen un sistema de neuronas, le asocian una gráfica dirigida donde por cada vértice es una neurona y ponen una flecha cuando hay actividad neuronal entre esas, pues entre los vértices que corresponden. Y por simplicidad ahora en las matemáticas que siguen nos conviene más bien pensar que entre cualesquiera dos vértices existe cuando mucho una flecha. Ujú. Puede ser, es decir, no, si hay una flecha de ida, estoy suponiendo que la flecha de regreso no existe. En la práctica eso se puede dar, pero el modelo que voy a hablar es un poquito más sencillo cuando esto no se da. Entonces, los autores lo que observan es, quieren definir unos simplejos. Entonces ellos piensan que los simplejos podrían ser los torneos, pero no todos los torneos, porque el que tiene mayor direccionalidad, según ellos dicen, como el que comunica más energía o se comunica mejor entre los vértices, son aquellos que son acíclicos. Es decir, son aquellos que se puede demostrar que tienen una fuente y tienen un sumidero, como en el caso de la gráfica dirigida del lado derecho. Entonces, a los torneos acíclicos se les puede llamar clanes dirigidos, y entonces se puede, dada cualquier gráfica dirigida, se le puede definir un complejo simplicial donde los simplejos son subconjuntos de vértices que inducen torneos acíclicos. Uh-huh. Entonces, ellos esto lo aplican en la práctica a estudiar una parte del cerebro de una rata. Todo por supuesto que los organismos, pues hay una cantidad enorme de neuronas, entonces para un organismo tan complicado como una rata, pues nada más hay que fijarse en una sección, pero también han estudiado un gusano muy pequeñito que se llama C. elegans, y una de sus conclusiones en este estudio es que los complejos simpliciales que obtienen a partir de este proceso, es decir, neuronas, gráfica dirigida, complejo simplicial, esos complejos simpliciales tienen una mucho mayor cantidad de simplejos de varias dimensiones que complejos simpliciales obtenidos por medio de gráficas aleatorias que tengan más o menos la misma cantidad de vértices y de flechas. Entonces, por ejemplo, ellos muestran esta gráfica en la que se ve que en el caso azul, en la línea azul, representa el modelo biológico y los otros colores abajo representan diversos modelos aleatorios, y entonces ven, por ejemplo, que en dimensiones 3 y 4 hay muchísimos más simplejos dirigidos que los simplejos que se obtienen en los aleatorios. Ellos entonces lo que dicen es que precisamente todos esos simplejos, toda esa estructura, se da porque pues eso da la función que tienen las neuronas, o que tiene en este caso el cerebro, ¿sí? La estructura es lo que da origen a la función que tienen. Bueno, pues aquí nada más, desde luego me da tiempo para hablar muy poquito, pero hay muchísimas otras aplicaciones que se han encontrado. Muchas gracias.